Les saludo con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios de poder compartir nuevamente junto con cada uno de los amigos y todas aquellas personas que han podido compartir el video. Que Dios les bendiga mucho y a todos los que necesitan oír la voz de Dios. Es un Dios maravilloso, es un Dios que siempre está dispuesto a bendecirnos y ayudarnos. Está en que nosotros quieramos dejarnos ayudar por Dios. El propósito de Dios siempre seguirá siendo el mismo, presentándole el plan de salvación, salvando a la humanidad. El propósito de Dios siempre será que nadie se pierda, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento y puedan reencontrarse con su Creador. Vivimos en un mundo, amigo, que necesitamos la ayuda de este Dios maravilloso, de este Dios glorioso. De una manera u otra todos anunciamos este Dios, pero nunca nos detuvimos por un tiempo para tomar como referente la Escritura, la palabra de Dios, para entender y comprender cuáles son los planes de Dios, porque vivimos ocupados en donde cada uno de los seres humanos se ocupan de sus actividades, y es lógico y está bien porque es parte de la vida que el hombre trabaje, porque la Biblia dice que el hombre se ganará el pan con el sudor de su frente. Y qué triste es cuando el hombre no aprende a equilibrar los tiempos, que son tiempos que tenemos que aprender a equilibrarlo en la vida cristiana, ¿no? Y dedicarle el tiempo para cada cosa. En muchas oportunidades ocupamos todo el tiempo en las cosas de este mundo y no nos detenemos por un momento para mirar hacia arriba, en donde está este Dios maravilloso. Los tiempos de trabajo, porque el hombre trabaja y no está mal que lo haga, ¿no? Pero qué bueno que todos nosotros podamos apartar un tiempo para Dios y darle el mejor tiempo, darle lo primero a Dios, porque es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros, que podamos aprender a ponerlo a Dios en primer lugar, que es parte de lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Pero está en nosotros. No es un Dios que obliga, no es un Dios que lo está obligando constantemente al hombre para que busque de su reino, de su justicia, sino que es un Dios que demanda. Todas son demandas que Dios dejó establecida a través de la palabra de Dios. Que si nosotros cumplimos con la demanda de Dios, vamos a comenzar a vivir una vida mejor. En un mundo lleno de preocupaciones, de aflicción y necesidad. ¿Cuántas necesidades tiene el hombre cuando vive una vida lejos de Dios, sin fe, sin Dios y sin esperanza? ¿Cuánta tristeza vive el hombre? ¿Cuánta angustia? ¿En cuántas situaciones de dolor y preocupación vive el hombre, ¿no? Y quizás en algunas oportunidades podemos pasar por algunas aflicciones, pero Dios no quiere que siga viviendo el hombre de esa manera, de esa forma que vive en este mundo, ¿no? Dios quiere que nosotros podamos buscar la forma de acercarnos a Dios, y de la única forma de acercarnos a Dios es buscando el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Que necesitamos es parte de la vivencia, la añadidura de las cosas materiales que son necesarias. Siempre digo que las cosas materiales son necesarias por un tiempo que vivimos en este mundo, pero no son tan importantes en la vida del hombre. Son necesarias. Vivir en un mejor confort es necesario, tener un medio de movilidad es necesario, pero lo más necesario es buscar a Dios, porque si aprendemos a ponerlo a Dios en primer lugar, todo comenzará a ser distinto y diferente, amigo. Dios quiere que lo ponga en primer lugar, porque el primer mandamiento de Dios es ese, que amemos a Dios. Dios no demanda, por ejemplo, que nosotros lo amemos a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma, pero nosotros lo que menos hacemos es amarlo a Dios, enamorarnos de Él, porque Dios quiere que nos enamoremos de este Dios maravilloso, de este Dios glorioso, pero nosotros hacemos lo contrario. ¿Y cómo no va a ir bien en la vida si no hacemos conforme a lo que Dios nos manda? Dios recibe su palabra y nos demanda, está en que nosotros quieramos. ¿Me entiende, amigo? Pero qué bueno que es Dios. Siempre estaré haciendo una reflexión de todas las cosas que yo manifiesto a través de este canal, para poder compartir con ustedes. Hay historias bíblicas que reflejan la realidad de las cosas que le pasan al hombre en el andar cotidiano de cada día. Y es verdad, amigo, hay cosas que verdaderamente que le pasan al hombre. En muchas oportunidades el hombre toma decisiones equivocadas en los caminos, y toda decisión equivocada al transcurrir del tiempo trae consecuencias, y sobre todo cuando estamos observando una juventud que necesita la ayuda de Dios. Vemos una generación completa que necesita la ayuda de Dios, amigo. Vivimos en esta generación, los jóvenes creen en su pensamiento y en su forma de pensar y en su forma de actuar y de proceder, que no necesitan la ayuda de Dios para andar bien en la vida. Pero sí, amigo, necesitamos la ayuda de Dios y la asistencia de Dios todos los días. Tomamos como referente la palabra de Dios y hacemos reflexión en la propia vida de uno, nos damos cuenta que necesitamos
la ayuda y la asistencia de este Dios maravilloso. Pero quiero compartir con ustedes historias reales de la palabra de Dios, que es lo más importante, la palabra de Dios, amigos, porque es la guía del hombre. La guía de este libro que Dios dejó establecido a través de su palabra es para que el hombre no se pierda ni en la vida en la cual vivimos, ni en la vida venidera, que es la vida eterna. Dios quiere que aprendamos a vivir mejor, y de la única forma de vivir mejor es reconciliándonos con Dios, arrepintiéndonos de nuestro pecado y volviéndonos de nuestros malos caminos para comenzar a vivir una vida junto con Jesucristo. La historia real es la historia de este hijo pródigo que se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. Quiero compartir esta historia de este joven, porque los jóvenes necesitan oír la voz de Dios. Los jóvenes necesitan acercarse a Dios porque tienen necesidades como todos tenemos. Siempre va a existir en el corazón del hombre un vacío para que se pueda acercar a Dios y pueda llenar ese vacío que hay en tu corazón, querido joven. Dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos. Una historia maravillosa es esta, amigo. Dice la historia que había un hombre que tenía 2 hijos y un determinado día tomó la decisión de pedirle al padre la parte de los bienes que le correspondía, porque pensó, quizá en su corta edad, pensó en su pensamiento que podía depender de él mismo, a la cual pidiéndole al padre los bienes que le correspondían. Eran 2 hermanos y seguramente en su mente alocada pensó que con lo que el padre le iba a dar, la herencia que le correspondía, que iba a vivir toda una vida. Qué equivocación de la mente de ese joven, ¿no? Que pensó y dice, yo le voy a pedir los bienes que me corresponden. Y dice que el padre, y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes, porque le correspondían, es parte de la ley, de darle lo que le corresponde a cada hijo. Este padre, quizás con el dolor en el corazón, tuvo que darle los bienes. Y el padre, pensando más allá de la determinación que había tomado de irse de su casa, creo que hoy estamos viviendo tiempos en donde la mayoría de los jóvenes tienen determinaciones de querer irse de la casa antes de tiempo, ¿no? Antes de la madurez que debería de tener. Y son decisiones y Dios las respeta, amigo. Hoy estamos viviendo en ese mundo en donde los jóvenes toman determinaciones y quiero irme, y tienen 13 años, 14 años. Y toman esas decisiones que al transcurrir del tiempo le trae consecuencias. Este joven, a la cual nos enseña Dios y nos relata a través de la palabra de Dios, dice que luego de haber obtenido el dinero que el padre le da, dice que comienza a malgastarlo, porque para eso era lo que quería él, el dinero. Quería para malgastarlo. Se va a un determinado lugar, a una ciudad cerca de donde vivía su padre, y comienza a malgastar el dinero. Por su corta edad, seguramente comenzó a vivir una vida de lujuria, una vida de libertinaje, sin saber administrar lo que el padre le había dado en ese momento. Comenzó a tirar la plata por todos lados. Comenzó a vivir una vida alocada, dice esta historia maravillosa. Pero al transcurrir del tiempo se encontró con la realidad. Este joven se encontró desnudo espiritualmente y se encontró desnudo físicamente, aún perdiendo todo y haberlo malgastado todo lo que el padre le había dado en ese momento, la parte que a él le correspondía. Y se encontró viviendo momentos difíciles. Se encontró viviendo momentos de tristeza, de angustia, porque es lógico, le comenzó a faltar el dinero. Yo siempre digo que el dinero es un complemento de la vida. El dinero nos ayuda a vivir, pero no a ser feliz, porque en verdad cuántas personas aún tienen mucho dinero y aún no son felices. Más bien no hay una felicidad, no tanto en el hombre como en la familia. Porque dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Nos ayuda a vivir, pero no a ser feliz, porque no se compra la felicidad. El hombre, para ser feliz y para poder vivir en la plenitud de Dios, debería devolverse de sus malos caminos para comenzar a vivir una vida nueva y luego comenzará a ser feliz, porque la felicidad no está en la abundancia de los bienes que pueda obtener el hombre, sino que la felicidad en la vida del hombre está en reencontrarse primeramente con Jesucristo para aprender a vivir una vida mejor, tomado de la mano de este Dios que nos da la indicación y la forma y la manera en su palabra, cómo deberíamos de hacerlo. Pero voy a lo que te estoy hablando, siempre te seguiré hablando de lo que nos dice Dios. Dice esta historia que luego, dice, de haberlo malgastado a todo, se acordó nuevamente de su padre, porque su padre siempre lo esperaba con los brazos abiertos. Porque a pesar de que su hijo se había ido de su casa, pero el padre siempre estaría rogando a Dios para que su hijo se vuelva nuevamente de sus malos caminos, como hacemos todo padre,
cuando tenemos hijos viviendo perdidamente en este mundo, de clamar a Dios para que nuestros hijos, sus hijos puedan volverse de sus malos caminos. Pero este joven malgastó todo el dinero que tenía y luego dice que anduvo caminando de un lado hacia otro y se encuentra en situaciones a las cuales no tenía aún para comer. Y se acerca a un determinado lugar donde se encontraba sin alimento y observa el alimento de los cerdos, que era algarroba, es un alimento que comen los cerdos. Dice que él deseaba llenar su vientre de algarroba, de los alimentos que comían los cerdos, porque el hambre lo llevó a esa situación, pero no porque el padre fue culpable, sino porque él verdaderamente quizás quiso experimentar algo como muchos quieren experimentar alejándose de sus hogares, cosas que al transcurrir del tiempo le traen consecuencias por falta de experiencia. Pero ¿sabe qué, amigo? Es una historia muy linda. El padre siempre esperando que ese hijo regrese nuevamente a su casa. Y él fue sabio en el momento. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que volvió en sí y recordó verdaderamente cuánta abundancia de alimento tendría en su casa para compartir junto con sus hermanos. Y se acordó, dice la Biblia, y volvió en sí y dijo: cuántos jornaleros en la casa de mi padre, y yo aún aquí estoy padeciendo hambre, porque esa es la situación por la cual él se encontraba en ese momento. Pero qué maravilloso que verdaderamente esta historia maravillosa de la palabra de Dios dice que cuando él volvió en sí se recordó y se dio cuenta que tenía un padre que siempre lo esperaba con los brazos abiertos. ¿Y cuál fue la determinación de él? De volverse a Dios. Después de haber sufrido, después de haber malgastado todo el dinero, después de vivir una vida perdida, alocada en el mundo, al encontrarse sin nada, dice que regresó nuevamente a la casa. El padre es lógico, siempre como buen padre, siempre esperando que su hijo se vuelva de sus malos caminos. Y así es Dios con nosotros. El Dios que nosotros anunciamos de la misma manera piensa como piensa un padre, un buen padre terrenal. Dice que cuando se volvió a su casa, dice que su padre lo esperaba con los brazos abiertos. Y así es Dios con nosotros, nos espera siempre con los brazos abiertos, porque no quiere que te pierda, no quiere que siga viviendo una vida alocada, no quiere que siga viviendo y transitando por ese camino de tristeza, de angustia, por haberte alejado de tu Padre terrenal y tu Padre celestial, que es Dios. Y él recordó verdaderamente que se había alejado de todas las cosas, de lo que concierne en la familia. Pero un buen día dijo: volveré a mi casa en donde salí. Si en mi casa tengo alimento en abundancia, ¿por qué tengo que estar padeciendo de esta forma? Qué grande que es el amor de Dios, amigo. Qué grande es la misericordia que Dios tiene para con la humanidad. Dios siempre está esperando que ese hijo pródigo tome una determinación de volverse nuevamente de sus malos caminos. Dice que regresó a la casa y dice que el padre, dice que cuando lo vio fue conmovido, lleno de misericordia. Su padre dice que se acercó, este buen hijo, arrepentido de vivir de esa forma y de esa manera, y arrepentido de haberse alejado de Dios. Dice la palabra de Dios que su padre lo besó, dice que lo abrazó, ¿no? Una actitud maravillosa de ese padre. Y reconociendo él cerca de su padre, le pidió perdón. Padre, dice, he pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Él solamente quería ser como uno de los jornaleros que tenía su padre. No le pidió nada, solamente quería ser como uno de esos jornaleros que tenía su padre. Pero ¿sabe qué? Este buen padre trajo el mejor becerro, el mejor anillo, el mejor calzado, y dice que lo vistió de maravilla. Saquen el mejor becerro que vamos a compartir, porque este es mi hijo que se había perdido y ha vuelto nuevamente. Y así es Dios, amigo. Así es Dios con nosotros cuando nosotros nos perdemos y vivimos una vida alocada en este mundo. Así es Dios con la humanidad, porque no quiere que nadie se pierda. Dios quiere lo mejor para la humanidad. Dios quiere que el hombre se vuelva de sus malos caminos. Dios siempre nos espera con los brazos abiertos para recibirnos, porque conoce cuáles son nuestras condiciones por las cuales nos encontramos. Qué bueno que nosotros podamos volvernos a Dios. Qué bueno que nosotros podamos tomar esta determinación como tomó este hijo pródigo que se había perdido. Volvió
Dice la palabra de Dios, su padre comenzó a hacer fiesta, comenzó a compartir alimentos junto con su hijo. Dice que le puso el mejor anillo y el mejor calzado y el mejor vestido. Lo vistió de maravilla para compartir un momento, porque ese padre se encontraba contento. El anillo, el símbolo del amor, porque Dios le demostró que lo amaba tanto a través de su padre. Ese es el amor de Dios, manifestándose en su padre y demostrándole a su hijo que Dios mismo lo estaba esperando con los brazos abiertos. Y así te espera Dios a ti, amigo, que vive en este mundo, viviendo una vida perdida, una vida alocada, una vida perdida en las adicciones de la droga, del alcohol, perdido en los deleites y en los placeres de este mundo. A ti, querido amigo, que quizás te encuentres perdido, triste, viviendo una vida sin fe, sin Dios, sin esperanza. Así es Dios, te espera con los brazos abiertos. Y si Él te espera con los brazos abiertos, es porque quiere bendecirte, porque quiere sacar lo que hay dentro de tu corazón, quiere sacar la tristeza, la angustia, la amargura, la aflicción que hay en tu corazón por haberte alejado de este Dios maravilloso. Que Dios te bendiga y que puedas reflexionar a través de esta historia bíblica que refleja la realidad de cuántas personas que se encuentran viviendo en esta misma situación. Pero Dios te seguirá amando, te seguirá buscando en cualquier rincón donde tú te encuentres, te seguirá amando y te seguirá esperando, como este hijo que volvió a su casa. Su padre lo recibe con un abrazo. La única palabra que dijo el Padre terrenal, mi hijo que se había perdido y ahora ha vuelto, solamente pronunció las mismas palabras que pronunciaría Dios en ese momento. Seguramente Dios le puso esa palabra a ese padre para que diga, mi hijo que se había perdido y ahora ha vuelto. ¿Sabe qué? Dios te espera para hacer una fiesta junto contigo. Una fiesta espiritual, una fiesta inolvidable, porque luego Dios te vestirá nuevamente y te exhibirá en el mundo para demostrar al mundo que Jesús tiene poder para transformar y cambiar la vida del hombre. Acércate a Jesús, te espera con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga, amigo. Y nos volvemos a reencontrar Dios mediante cuando Dios lo disponga. Bendiciones.